está el ánimo revuelto en las redes sociales por uno que llaman Elon Musk. Y se ha dividido ahora las redes sociales entre musquistas y antimusquistas. Lo que nos faltaba. Yo les confieso que no soy ni musquista ni antimusquista, pero me estoy divirtiendo muchísimo con el debate. Porque, como siempre, lo que está en juego y lo que está en discusión es la libertad. El concepto de libertad que tienen unos, el concepto de libertad que tengo yo, el concepto de libertad que tienen otros sobre lo que yo debo tener como libertad, etc. Y lo que se está viviendo con Elon Musk es algo bien particular. La compra de Twitter. El tipo se tiró un pelotazo de billete y, por supuesto, rindió a los progres dueños de Twitter. Sobre todo al propietario fundamental y principal. Lo obligaron. Agarra tu pelotazo y entrégate sin condiciones. Ese tipo de cosas es importante porque cuando uno se pone a ver que al final todo termina en lo que llaman los gitanos el maldito parné, pues poco hay que discutir. Sobre eso vamos a hablar hoy, sobre el musquismo y el antimusquismo. ¿Qué está pasando, Dios mío, con el musquismo y el antimusquismo? Pues eso lo vamos a ver hoy. A mí me complace bastante darme cuenta de que la gente quiere discutir sobre las cosas que dice y sobre su libertad de expresión. Y yo creo que eso es lo que al final queda en discusión. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Este programa es presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, cardiología, psiquiatría y medicina forense política. Se abren las puertas del aserradero de Fuera de Orden. Estamos abriendo las puertas. Hemos limpiado el aserrín que queda después de lijar, sellar, barnizar y contraenchapar esta partida de caras de tabla obsoletas, desvencijadas y periclitadas, que lo que merecen es que las saquemos a la calle y que le digamos a la gente: ahí están, esos son los que arruinan la nación, los caretabla. Gracias por estar de vuelta. Como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías, aquí en mi canal YouTube de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno de Fuera de Orden. Sábados y domingos estrenamos a las 12 del mediodía. Siempre aquí en mi canal YouTube, siempre en Hora Venezuela. Todo esto es posible gracias a los apoyos que recibimos en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Esto apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. La suscripción mensual que nos permite acopiar esfuerzos y seguir financiando todo lo que hacemos acá, este equipo, en este canal. Gracias a todos por ayudarnos. Y seguimos. El Coyote Cojo, hoy con nosotros, ¿eh? Este es otro que le cayó la cultura de la cancelación. Cancelaron al Coyote, porque ¿qué es un coyote? Pero ¿cuál es el problema? El Coyote es Coyote. A mí siempre me ha caído bien el Coyote, porque a mí me encanta ver las aventuras de los perdedores. Por eso que me la paso viendo la oposición falsaria, partidas perdedores, todo. Pero así es la vida. Aquí está el Coyote Cojo, capturado. Pero, caramba, cosas que han ocurrido. Aparece un actor en el horizonte que es el que en este momento da de qué hablar en el mundo. Elon Musk. Tienen a Elon Musk. Este es el tipo. Este es el hombre. Elon Musk resultó ser una particular fórmula para mantener en este momento o devolverle al mundo la ilusión en la discusión de
sobre la libertad y sobre los medios de comunicación y sobre esas cosas que de alguna manera se habían mantenido como, digamos, en la trastienda. Es decir, nos estábamos evitando la discusión de cosas importantes. Y una de las cosas importantes, y qué más importante que la libertad. Si uno no tiene libertad de decir lo que quiere, ¿para qué le dicen o no que es libre? La esclavitud es lo contrario a la libertad. Y cuando se le ponen límites al ejercicio de las libertades, ahí no hay otra cosa que opresión. Y usted puede decir, bueno, que las libertades tienen un límite, sí, claro. El límite de mi libertad está en la libertad de mi semejante. Bueno, pero entonces si tú eres libre de decir cualquier cosa, sí. El asunto es que lo que yo diga causa consecuencias y yo tengo que correr con esas consecuencias. Por eso es que muchas veces podría decir que me llama la atención cómo, sobre todo los comediantes hoy en día, ¿no? Dicen que, bueno, pero es que no se puede molestar porque yo hice un chiste, eso es humor. Y eso revela una gran ignorancia sobre lo que significa la libertad. Y una gran ignorancia sobre lo que significa la libertad de expresión. Porque uno tiene que estar al tanto de las consecuencias de decir lo que uno dice. Y cuando uno se da cuenta de las consecuencias que tiene de decir lo que uno dice, es cuando uno comprende lo que es la libertad. Yo soy libre de decir lo que yo quiera, sí. Pero el otro es libre de sentirse agredido, ofendido y actuar en consecuencia. Y eso al final, ¿quién lo decide? La justicia. Eso lo tiene que decir la justicia. No Twitter, no Facebook, no YouTube, la justicia. ¿Por qué YouTube tiene que bajarme un contenido que no infrinja la ley? Todavía no está, ¿no? Por una opinión que yo dé. En todo caso, quien se sienta ofendido por esa opinión, porque crea que es difamatoria, que me demande. Y cuando yo pierda, después de defenderme debidamente en un tribunal, si yo pierdo esa demanda, entonces el tribunal tiene que ordenarle a YouTube que retire el contenido. O en todo caso, ordenármelo a mí, que yo lo retire. De eso se trata la libertad. Pero eso se borró. Ahora las discusiones son otras. Y aquí estamos, en este berenjenal, en este merequetengue. Estamos ahora. Pero bueno, ¿qué les puedo yo decir que ustedes no sepan? ¿Qué hay que decir con todo esto? Bueno, ahí tienen a Elon, el hombre que compró Twitter. ¿Qué podemos decir de él? ¿Y qué vamos a decir de él? Vamos a decir varias cosas. Mira, lo primero que vamos a decir de él, y vamos a ponerlo aquí en pantalla completa, es que este señor es emprendedor, inventor, economista, físico y magnate. Es natural de Sudáfrica, se nacionalizó canadiense y norteamericano, es decir, que este sí es un verdadero afroamericano. Ay, se están enterando los progres de que en África hay gente que no es negra. Dios mío, Mark Zuckerberg te explotó la cabeza. ¿Qué dirán en Disney? Este señor es africano. ¿Cómo? Pues sí, amigos. Es el cofundador de grandes corporaciones como PayPal, Hyperloop, SolarCity, OpenAI, The Boring Company, Tesla y SpaceX. Cantidad de empresas, ¿eh? Cantidad de empresas que tiene el señor. El tipo es más, ¿cómo se llama? Ni Maduro, ¿eh? ¿Cuántas empresas ha fundado Maduro? ¿Sabrán ustedes cuántas? ¿Sabrán ustedes cuántas empresas ha creado Maduro? Pregúntenle a Maduro, de repente Maduro les contesta, ¿verdad? Nunca sabe. Es la persona más rica del mundo según Forbes, con un patrimonio estimado en más de 264 mil millones de dólares. Mucho decir. Es mucho decir. La primera empresa que fundó junto a su hermano Kimball y su amigo Greg Corry fue Zip2 en 1995. Esta empresa se encargaba de gestionar el desarrollo, alojamiento y mantenimiento de sitios web para medios de comunicación. Aunque sus comienzos fueron complicados, ¿verdad? Sin tener ganancias, pura pérdida. En 4 años consiguieron gestionar más de 200 sitios como parte del grupo Hearst Corporation o Pulitzer. Vendieron la empresa a Compaq Computer
por 307 millones de dólares. Qué sabroso ganarse su primer millón. Sobre todo cuando es fruto del esfuerzo y no del latrocinio. La siguiente empresa que creó junto a otro compañero fue X.com en 1999, que tras varios años cambió de nombre por PayPal. PayPal es al día de hoy un gigante. Sigue en pie el día de hoy. ¿Quién no ha usado PayPal? En países como Venezuela, por ejemplo, PayPal es sumamente utilizado para los pagos, ¿no? En 2002 vendió la empresa por 1.500 millones de dólares a eBay. Entonces recuerden, la primera la vendió por 300 millones y esta la vende por 1.500 millones. Es decir, 5 veces el precio por la cual vendió la primera empresa. ¿Qué talco? ¿Qué talco? Con el dinero que fue ganando, no solo de su sueldo y beneficios, sino de las ventas de las empresas, fundó a continuación otros 3 gigantes: SpaceX, Tesla Incorporated y SolarCity. Puro trabajo. Tras varios desarrollos de lanzaderas espaciales y satélites, SpaceX firmó un contrato de 1.600 millones de dólares, se dice fácil, con la NASA para 12 vuelos de su cohete Falcon 9 y la nave Dragón a la Estación Espacial Internacional. Imagínate tú, nada más y nada menos que la NASA, con su propio dinero, es decir, con su bolsillo. No como Chávez, que lanzó unos satélites que ya se desaparecieron con los reales del Estado. Todavía no sabemos dónde están los malditos satélites esos ni para qué coño nos sirvieron. Pero bueno, ahí lo tienes, para que te lo cepilléis. En tan solo 7 años, SpaceX diseñó todo lo encargado por la NASA. El objetivo es privatizar los viajes espaciales para que cualquiera que pueda pagar la tarifa millonaria pueda viajar a la Estación Espacial Internacional. Hoy en día siguen las pruebas para que esto se haga realidad. Pero caigamos en la compra de Twitter. Vamos a hablar de eso. Todo comienza cuando el pasado 5 de abril Elon Musk adquiere el 9,2% de la compañía, que a pesar de que es un porcentaje pequeño, es superior ese porcentaje al que tenían el resto de los accionistas. Ninguno de los accionistas restantes tenía un paquete accionario más grande que el de él. Por lo tanto, se convierte en el accionista mayoritario. 20 días después, adquiere la totalidad de la red social al aceptar los accionistas su oferta por 44.000 millones de dólares por la totalidad de la empresa. Entonces ya aquí empieza a especularse sobre lo que viene en Twitter. Según las palabras de Elon Musk, en el pasado Twitter se ha convertido en una especie de plaza pública de facto, por lo que es realmente importante que la gente crea y perciba que puede hablar libremente dentro de los límites de la ley. Es que allí es donde está lo importante, dentro de los límites de la ley, no dentro de los límites de lo que decida el dueño de la plataforma, que es lo que de verdad hay que reclamar. La libertad la deciden las leyes, porque las leyes lo hicieron los legisladores, valga la redundancia, que escogió la gente a través de su voto. Por lo tanto, no puede una red social estar por encima de la ley y decidir qué se puede y qué no se puede decir, porque estarían en pocas palabras, pasando por encima de la legalidad. Eso es una cosa obvia, lógica y que no debería someterse a mucho debate. Ya Elon Musk ha dicho cuáles son los cambios que él aspira a introducir en la red social. Dice que va a hacer público el algoritmo de Twitter de forma tal de que se pueda determinar qué es lo que hace la compañía promoviendo contenidos o bajándolos y las razones de ello. Cosa que debería hacer también YouTube, por ejemplo, para que YouTube nos explique por qué razón terminan siendo promovidos unos contenidos y otros terminan siendo lanzados al zafacón. Que de eso aquí sabemos bastante. La opción de editar tweets, es decir, que después que tú haces un tweet lo puedas editar. Por supuesto, como pasa en todas las plataformas, donde tú al editar un contenido, el propio contenido dice que fue editado y dice cuándo fue editado. Eso es una cosa lógica y básica. Simplificar verificaciones, es decir, que el que quiera verificar su cuenta pueda hacerlo siempre y cuando cumpla con las normas de verificación. Eliminar a los robots o bots que estafan. Oye, le van a cerrar la cuenta a Guaidó. Y a Maduro también. Y la de Chávez Candanga. Bueno, a Chávez Candanga lo banearon ya. No volverá. Plena libertad de expresión. Bueno,
Eso de plena libertad de expresión está en veremos, porque la libertad de expresión es una cosa tan etérea al final, que decir que habla plena libertad de expresión es una cosa que no sabemos hacia dónde nos conduce. En todo caso, lo que sí podemos decir, y no puede haber duda con respecto a eso, es que en realidad lo que estamos viviendo es algo más interesante de lo normal. Porque ¿a dónde vamos con todo esto? Con todo esto vamos a la lógica del mercado, sin duda, pero también a la lógica del dinero. Pero ¿qué ocurre con el debate? Que el debate está, y es lo que a mí me hace reír. Entonces aquí están debatiendo, cónchale, pero le vamos a dejar la libertad de una red social en manos de un millonario. Bueno, pero eso no es lo que hacen con WhatsApp, con Facebook y con Instagram. Es que hay millonarios buenos y millonarios malos. Si el millonario es progre, entonces el millonario tiene derecho a censurarnos. Si el millonario no es progre, entonces es maluco. Mira, no sé. Yo lo que creo es que los límites a la libertad están en las leyes. Y yo vuelvo y repito. Si yo hago un contenido, hago un programa donde hablo de determinado tema y ese tema no infringe ninguna ley, la plataforma no es quien para quitármelo, para bajármelo o para suspenderme mi cuenta. En todo caso, si hay alguien que se sienta ofendido, agraviado o difamado por ese programa, debe demandarme. Y debe ser un tribunal el que decida, luego de escuchar al demandante y de escuchar mi defensa, debe ser ese tribunal el que a la luz de la ley decida si ha sido difamado quien demanda. Y si le da la razón al demandante, pues ese demandante tendrá derecho a que se retire ese contenido. Pero eso tiene que decidir un tribunal, porque eso está en las leyes, eso no lo puede decidir la plataforma. Mucho menos de forma arbitraria, mucho menos una plataforma basada en unos criterios ideológicos. Porque si el señor Mark Zuckerberg, a través de la fundación de su esposa, donó $300 millones para garantizar que se votara por correo para beneficiar la candidatura de Biden, es decir, el señor es demócrata, el señor es progre, si el señor intervino de esa manera en la política de su país, ¿qué me garantiza a mí que cuando yo manifieste una opinión contraria a su posición ideológica, él me la va a respetar? ¿Qué me lo garantiza? O sea, es allí donde están las cosas, es allí donde están las discusiones. Es eso lo que se está discutiendo en este momento. Esa es la verdadera discusión. Los límites de la libertad y quién es el encargado de limitarla y de ponerle, ¿cómo se llama? De evaluaciones a la libertad. Yo creo que todo eso está en este momento en discusión. Yo creo que todo eso va a seguir en la palestra. Yo creo que vamos a ver una discusión larga sobre ese tema. Creo además que lo que vamos a ver en los próximos días va a ser sumamente interesante. Creo además otras cosas que van a ver en discusión. Y quisiera hablarles un poco más de eso, pero tengo que decirles que con Han Venezuela nadie discute. Si usted está en Europa y usted quiere tener los antojos venezolanos a su disposición, el chistri, el diablito, el cocosete, el sushi, los pequeños, la cervecita, la malta, desayunarse con una malta, todas esas cosas, desayunarse con un toddy, comerse unas cachapas. La gente de Han Venezuela le va a resolver ese problema, sea cual sea el lugar donde usted se encuentre en Europa. Comuníquese con ellos y sígalo en Instagram. Y si usted tiene una red social, ahora que estamos hablando de redes sociales, si usted quiere proyectar su negocio, usted quiere proyectar su imagen personal o su emprendimiento o la de su empresa en las redes sociales, no le deje el Twitter a su sobrino, porque su sobrino sabe eso, porque se lo maneje. No es Sobrinity Manager, es Community Manager. Comunícate con la gente de creador de contenido, que esos son los que saben de las cosas y los que te van a poner tus redes sociales donde corresponde estar. Sin estar inventando y sin estar creando locura. La gente de Octadero Contenido te ayuda a llevar las cosas por donde te las debes llevar y donde proyectar tu negocio de forma eficiente. Además, eso te atiende de una forma maravillosa. En todas las redes sociales está la gente de Octadero Contenido. Comunícate con ellos, que tienen lo que tú necesitas para tu emprendimiento. Y si vas a comprar por Amazon,
o vas a comprar cualquier cosa en los Estados Unidos para ti, para tu emprendimiento, para tu bodeguita, no para tu bodegón, porque los bodegones ya sabemos lo que hacen. Pero la gente honesta, la gente tranquila, la gente que compra cosas en los Estados Unidos y quiere traerlo a Venezuela, tiene la opción de tuplata.com.be. Tuplata.com.be te ofrece las mejores opciones para llevar toda la mercancía que compres de forma segura a Venezuela, sin contratiempos, sin saltadera. Esta es una gente seria, esta es una gente que tiene años en esta actividad y sin duda alguna te van a ayudar a hacer las cosas de forma correcta. Más de 5 años de experiencia llevando y trayendo allí desde Miami. Tuplata.com.be. Esa es la gente. Esa es la gente. ¿Quién decide la libertad? Es una gran pregunta. Los que están cuestionando que Elon Musk es un millonario, entonces él va a tener las decisiones y va a ser el mandamás en Twitter, no tienen ninguna moral de hacer ese reclamo si se sienten bien con Mark Zuckerberg. Porque si Mark Zuckerberg, que no es dueño de una red social, es dueño de Facebook, es dueño de Instagram y es dueño de WhatsApp. Es decir, el tipo tiene prácticamente una posición de dominio desde la cual hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Y las prácticas que ha tenido el tipo a lo largo del tiempo, sobre todo en secuestrarle el negocio de la publicidad a los medios tradicionales, es algo que debería hacer reflexionar a los propios medios tradicionales sobre la conveniencia de que ese señor siga haciendo lo que le da la gana. Esos son temas que se tienen que hablar, esos son temas que se tienen que debatir. Y lamentablemente parece ser que aquí hay millonarios de primera y millonarios hasta en eso. Ay, no, este millonario me gusta, este no. Este sí, este no. Esas estupideces se tienen que acabar. Y se tienen que acabar porque lamentablemente nosotros lo que tenemos en el mundo del día de hoy es una discusión mucho más grande de la que muchos creen. Aquí nosotros estamos en una discusión sobre las libertades desde hace rato. Pero hay unos que hablan de las libertades como si, ¿sabes? Como si fuese cualquier cosa. Como si fuese una cosa etérea. Las libertades no son cualquier cosa, ni son una cosa etérea. Las libertades son una cosa de verdad y solamente la sabemos quienes hemos visto cómo en nuestro país y en nuestras sociedades se han perdido las libertades. En el siguiente segmento voy a hablar de eso con un personaje que surgió en las redes sociales y que hace vida en las redes sociales y que tiene una opinión al respecto, el Gocho del WhatsApp. ¿Qué pensará un personaje como el Gocho del WhatsApp sobre la compra que ha hecho Elon Musk de Twitter? ¿Y qué se espera él con todo esto? Lo hablaremos con el Gocho del WhatsApp en el próximo segmento. Vámonos para allá. Este programa fue presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia por la libertad, resistencia por